acompañarnos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta nueva presentación. En esta oportunidad vamos a presentar Colombia en la cancha. Este es el libro del profesor Ricardo Arias. Aquí nos acompaña el autor Ricardo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Ricardo es profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Y lo acompaña en este conversatorio Germán Arango Forero. Germán es periodista, director de la Maestría en Comunicación y Gestión del Deporte de la Universidad Externa de Colombia. Pero también queríamos darle las gracias a la Librería Ficciones por este espacio tan maravilloso. Consuelo, muchas gracias. A Marcela también por ofrecernos la posibilidad de estar aquí, de acompañarlos y de poder presentar esta novedad que ha empezado a tener bastante éxito. Ya nos han hecho varias entrevistas, ¿verdad, Ricardo? En distintos medios, estamos promocionándolo y con toda la intención de llevarlo a la Feria del Libro también. Esta es una novedad para llevar. Vamos a presentarlo el 24 de abril, que es el Día de la Historia. Entonces vas a tener como un espacio especial para esta presentación también, pero vendrán muchas más, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces les doy la palabra para que arranquemos este conversatorio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, un placer venir hasta acá a una librería tan agradable como esta, a hablar no solo de libros, sino hablar de dos pasiones maravillosas que son la escritura y el deporte. Tuve el honor de ser invitado para presentar este libro de Ricardo Arias Trujillo, y cuando lo primero que vi fue Historia del Deporte en la primera mitad del siglo XX, yo dije, esto es muy quijotesco, porque quienes hemos navegado un poquito por la historia del deporte colombiano lo entendemos casi de la mitad del siglo pasado hacia acá, porque desde los años 46 al 48, el 50 y hacia acá, pues hay un registro muy interesante de lo que ha sido la evolución del deporte. Pero cuando yo vi que esto era de la primera mitad del siglo XX, pues realmente me encontré con un gran trabajo que, si bien tiene como eje transversal y como columna vertebral efectivamente la génesis y el desarrollo del deporte, en realidad es un recorrido histórico por esa Colombia maravillosa, Ricardo, que pasa de lo agrícola, de lo rural a lo urbano, que empieza a tumbar una cantidad de divisiones sociales, étnicas, culturales, políticas, pero tú encuentras en el centro de todo esto el deporte, bueno, el ejercicio, la actividad física y el deporte como ese eje también que ayuda a construir un país. Y además, pues dentro de todo este proceso hay una rigurosísima selección hemerográfica en la que uno encuentra maravillosas crónicas y maravillosos descubrimientos periodísticos. La primera pregunta que yo te hacía era, ¿habías publicado algo sobre deporte antes? ¿Por qué terminaste metido en hacer una historiografía del deporte colombiano y sobre todo en la primera mitad del siglo? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Ediciones Señales, a la Victoria, a la acogida aquí cálida de la muy linda librería, el suelo y al público, el numerosísimo público. Y muchas gracias también a Germán por la lectura preciosa que ha hecho y por el diálogo que vamos a tener. Bien, inicialmente el proyecto mío era estudiar un periodo muy preciso y de un deporte también muy particular, y era el fútbol. Aquí hubo un periodo muy importante del fútbol en Colombia que fue de 48, 49 hasta el 52, muy corto, cuando se inició el fútbol profesional, y que tuvo dos rasgos muy particulares. Uno, que muy pronto atrajo a jugadores de fama mundial, atrajo a grandísimos jugadores de Argentina, de Perú, de Brasil, e incluso algunos europeos. Y lo otro es que se desarrolló en medio de la violencia. Entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo se dio el deporte en ese contexto? Y cuando empecé a buscar las fuentes para hacer esa historia, en algún momento me dije, no, pues esto tiene que tener algunos antecedentes y hay que ver de dónde viene este fútbol que va a coger tanta fuerza a partir del 48, 49. Y en esa búsqueda de esos antecedentes, pues encuentro una historia muy larga, una historia muy importante y una historia que yo creo que no había sido contada. Entonces el resultado final fue una investigación extensa y decidí dividirla en dos partes. La primera parte es esta, digamos, el primer resultado es este, que cubre varios deportes durante medio siglo, y el segundo resultado va a ser la publicación de un libro, ese sí, sobre el dorado, entre el 48 y el 52.
¿Y por qué llegué a estos asuntos del deporte? Pues yo no había investigado el deporte para nada, había hecho una primera publicación hace rato que era fruto de lo que había empezado a hacer, porque esta investigación me ha tomado varios años, pero yo había investigado otras cuestiones, había investigado relaciones entre la Iglesia y el Estado, temas de asuntos culturales, intelectuales católicos, cosas de ese estilo, pero en una de esas investigaciones sobre unos intelectuales católicos de los años 20, que se llamaban los Leopardos, encontré algunas referencias al deporte y me empezó a llamar la atención que la prensa hablara del deporte y me llamó la atención lo que la prensa decía acerca del deporte, que era una visión muy diferente a la que yo tenía en la cabeza. Y algunos estudiantes posteriormente de algunos cursos hicieron trabajos, hicieron investigaciones de pregrado o de maestría sobre el deporte y ahí me empezó a llamar la atención ese asunto. Y eso terminó, sumado a un interés personal que yo tengo por el deporte, pero que no se había traducido en trabajos académicos, pues terminé haciendo estos asuntos. Y encuentras que el fútbol no es necesariamente el centro, el eje o el detonante de la evolución del deporte en Colombia, sino que en esa génesis están las escuelas de formación, está la actividad física, pero más allá de eso encuentras un país que comienza a repensarse también, desde lo rural a lo urbano, y encuentras también esos momentos en los que se piensa si el ejercicio es o no digno del ser humano, o si hacer ejercicio es de unas élites, o si practicar el deporte le corresponde también a un grupo social o algo. ¿Cómo fue encontrar un poco ese rompecabezas de país que iba integrando esas reformulaciones de sociedad alrededor de la actividad física? Pues dos cuestiones en torno a ese punto, y es la mirada que yo tenía al deporte era porque a mí me gustaba ejercitar, me gustaba el deporte y lo practicaba, pero no iba más allá de esa visión. Y cuando empiezo a leer acerca del deporte, pues voy a ver que va a tener muchos usos desde muy temprano. Está un uso relacionado con el prestigio social. Practica cierta gente deporte porque eso da un estatus. ¿Quién es esa gente? Es una gente que se considera blanca, que tiene dinero, que tiene cierto bagaje cultural, que de pronto ha hecho un viaje al exterior y allá en Europa, porque todos esos deportes vienen de Europa, como su misma etimología lo evidencia, pues traen un balón, traen una raqueta y llegan aquí a practicar en algún lado. Algún lado que puede ser un club social, que se están fundando a finales del 19, comienzos del 20, en Bogotá, en Barranquilla, y en otras ciudades del país, y que abren unos fields, ¿no? Unos campos, porque se utiliza el idioma inglés. Todo es anglicismo, ¿no? Todo es anglicismo porque muestra que aquí no hay un vocabulario que hable de esa realidad que aquí no existía. Entonces se juega, o sea, una cancha de tenis, un potrero se adapta para jugar fútbol. Y entonces ahí hay prestigio social. Muy poca gente practica el deporte en esos espacios muy reservados, y es un deporte, es una práctica urbana. Al mismo tiempo, los colegios privados, sobre todo los colegios católicos como los jesuitas en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, aquí en el caso de San Bartolomé, un poco después el mismo Gimnasio Moderno, un colegio más laico, pero colegios lasallistas también en varias ciudades, también adoptan el deporte por otra razón. Si bien también es para estudiantes de familias privilegiadas, lo adoptan porque se da como un cambio en la pedagogía, en los métodos pedagógicos, y ya se considera que no solamente es el intelecto el que se debe cultivar, sino también el cuerpo. Por ejemplo, hay unas cartas muy interesantes entre el fundador del Moderno, Agustín Nieto Caballero, y uno de sus grandes amigos, Tomás Rueda Vargas, hablando del deporte y de cómo se puede inculcar en el moderno. Entonces dicen, es fundamental que traigamos maestros del deporte de Europa para luchar contra esa debilidad intelectual. El organismo debe ser fuerte, no solamente en la cabeza, sino también en el cuerpo. Y esos colegios empiezan a incentivar el deporte en buena medida. Tanto así que fundadores de Santa Fe y de Millonarios salen de dos grandes colegios, el Bartolomé y el Modelo. Entonces sí tuvo impacto esa educación. Con el tiempo se van a sumar otros discursos. En los 20 hay una gran preocupación por la raza, que está atada a una preocupación por el progreso social. ¿Por qué América Latina no progresa? Es la pregunta que se hace cualquier cantidad de ensayistas latinoamericanos desde finales del 19 en adelante. Y buena parte de esa literatura
muy influenciada por la ciencia, por el discurso médico, y por la ciencia, por las teorías raciales de esa época, van a concluir que la mezcla racial es un obstáculo grande para el progreso en América Latina. Y entonces se le suma otra función, además de la social, de la pedagógica, es el deporte como una receta, una herramienta fundamental para fortalecer una raza que está enferma. Pero ahí descubres otra cosa muy interesante también, más adelante vamos a hablar inevitablemente del periodismo deportivo de esos años, pero encuentras también ahí una declaración del ejercicio para alejar a la gente del vicio, para que encuentren en el ocio algo realmente productivo para ellos mismos. O sea, dentro de ese cuestionamiento sobre por qué no progresar, pues también descubren que la nuestra es una raza que en los ratos de ocio casi que se dedica a la autodestrucción y no al cultivo de ciertas capacidades físicas o intelectuales. Pues ahí hay un discurso muy de tipo moral, ¿no? Sí, claro. Y es el temor frente a esas masas, que cada vez son más numerosas, porque vienen campesinos a las ciudades en busca de trabajo, a habitar en las ciudades, a emplearse en diferentes actividades como la industria que se está desarrollando acá en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Entonces se ve más a esa gente que desde esa visión elitista son las masas. ¿Y qué hacen? ¿Cómo controlarlas, no? Entonces, sobre todo y en el tiempo libre, ya se ha declarado una jornada laboral de 8 horas, entonces ¿qué hacen en el rato libre? Y pueden hacer cosas peligrosas y cosas inmorales, o las dos al tiempo, y más peligrosa aún. Y es dedicarse de pronto se sienten atraídos por discursos socialistas que están tomando fuerza. Sí. ¿Ya? Entonces eso es preocupante. O de pronto el vicio del licor, y sobre todo el de la chicha. Hay toda una campaña en toda América Latina, contra el pulque en México, contra la chicha, porque la chicha pues es un discurso moral, pero es un discurso también muy capitalista. Y hay catolicismo y capitalismo en la mano, ¿no? Porque debe haber disciplina en el trabajador, como en el católico, debe haber sacrificio y debe haber ahorro para más adelante vivir mejor. Progreso. Y debe haber productividad. Entonces, ese discurso también va a tener impacto, va a ser fuerte y se promueve el deporte también como una estrategia para alejar al obrero de esas actividades prácticas que pueden ser peligrosas. Así es. Dentro de todo este proceso evolutivo de ciudad, haces un recuento a través de los famosos Juegos Olímpicos. No sé por qué los llamaban olímpicos cuando eran Juegos Nacionales como los conocemos hoy en día, pero es interesante ver cómo ciudades intermedias tipo Manizales, tipo Bucaramanga, la reseña sobre cómo Manizales, después de sufrir 2 incendios que prácticamente desaparecen la ciudad, encuentra en la realización de unos Juegos Nacionales una razón para mostrarse. Incluso los Juegos, cuando se anuncian, permiten construir carreteras, permiten decir, somos Colombia, aquí estamos, bienvenidos. ¿Cómo descubriste esa redefinición geográfica, pero además también social, política, de un reconocimiento además de identidades y de regiones diferentes? Porque al fin y al cabo somos países muy diferentes en cada región. Pues esos Juegos Olímpicos de los que yo te decía hace un momento, no desconocía todo por completo, pero hay mucho rastro en la prensa. Entonces para estudiar esos Juegos Olímpicos, esos Juegos Nacionales que se llevaron a cabo en varias ciudades del país, pues estudié la prensa regional. Y un hallazgo para mí, pues un descubrimiento para mí es que la prensa le dio una importancia inmensa a esos juegos. No tanto en términos deportivos, porque la mayor parte de la información no son sobre las competencias en sí, sino sobre los beneficios que puede traer el deporte para esas ciudades y para esas regiones. Se realizan el primero de ellos el 28 en Cali, el 32 en Medellín, 35 en Barranquilla, 36 en Manizales, 41 Bucaramanga, ninguna en Bogotá. Entonces es interesante que Bogotá no es el centro ahí, dominante en cuestiones deportivas. El deporte está descentralizado y es un reflejo del país que es de ciudades. No es como Argentina, Uruguay, sí, que están concentrados en Buenos Aires o en Montevideo. Aquí es un país de ciudades. Y para esas ciudades el deporte fue un evento importantísimo porque va a ser la oportunidad de aprovechar ese evento que atrae la atención de otras, no digamos del país, pero sí de otras regiones, de unas cuantas personas, y la oportunidad para tratar de inyectarle un poco de progreso a esas ciudades que todavía guardaban un aire muy colonial, ¿no? Ciudades
con calles sin pavimentar, ciudades sin hoteles, ciudades sin estadios, ciudades sin infraestructura, sin alumbrado, sin alcantarillado, sin productos muchas veces. Y el deporte va a ser un gancho para que las autoridades de esas ciudades empiecen a construir ese tipo de infraestructura. Y se modernizan, el discurso es eso, el progreso, entonces todas lo van a utilizar para eso. Son eventos, por ejemplo, que atraen para los juegos más o menos unos 600 deportistas. Y a esos deportistas se les suma la delegación que los acompaña, directivos, médicos, acompañantes, familiares. Y además hay algo muy nuevo, turismo deportivo, desde muy temprano. Pero ¿dónde se aloja toda esa gente? Entonces hay que construir hoteles y una cantidad de cuestiones. Entonces ese es otro discurso, otro uso del deporte. Necesariamente tenemos que pasar por el capítulo periodismo deportivo, porque tú haces un recuento hemerográfico maravilloso de todo lo que es la crónica deportiva de esa época, pero esa crónica deportiva es muy interesante porque no hay una sección de deportes, no se habla del resultado, difícilmente encuentra uno cómo quedó algún partido o algo, pero todo es como una alegoría social, es más, perdón la expresión, odio los anglicismos, pero es como más fashionista el periodismo deportivo de esa época de lo que nosotros podemos reconocer hoy en términos de resultados, de competencias, de liderazgos, ¿no? Sí, muy bien, porque el deporte que yo estuve en esa época, comienzo con el deporte a comienzos del siglo XX, porque ahí está surgiendo el deporte en Colombia, y termino a mediados del siglo XX porque ahí se está profesionalizando, es decir, que fue un deporte amateur, y de acuerdo a los supuestos valores del deporte amateur, era una práctica desinteresada en la que yo no debía esforzarme por imponerme al otro, en el que yo debía saber perder y saber ganar, y en el que el deporte es una práctica social. Entonces, como bien lo dices al comienzo, las noticias sobre deporte aparecen en páginas sociales, no hay una sección propiamente deportiva, no tardan en aparecer, y ya al final de ese periodo ya es una noticia en la que lo que importa centrada en el ganador, ¿no? en quien gana. Entonces al comienzo sí, cuando el deporte es una forma de prestigio social, la prensa da ese tipo de información en esa clave, ¿no? En la revista Cromos, que era leída por las élites, las revistas que aparecen en deporte aparecen en una sección que se llama elegancias. Entonces para nada importa quién gana, sino cómo voy yo vestido. Y el deporte aparece al lado con mucha imagen, con mucha fotografía, y las otras imágenes son en clubes sociales, que fue deporte, esas cosas, evidentemente es algo muy social. Sin embargo, tú encuentras allí un aspecto interesante alrededor de la mujer en el deporte. En el campo del reconocimiento a lo que hace la mujer en el deporte sí destacan mucho esas capacidades físicas, atléticas, alrededor de las posibilidades que tienen las mujeres, alrededor de los hombres, en donde todo es como muy vinculado a lo social. Aquí hay grandes crónicas de grandes mujeres deportistas que son ejemplo, ¿no? Como para ese también nuevo modelo femenino que está buscando la sociedad. Y también hay una evolución, porque la mujer está presente desde un comienzo en el deporte, como aficionada, ¿ya? Y poco a poco en esos juegos, por ejemplo, empieza a estar presente en ciertos deportes, porque hay deportes femeninos, no todos los deportes son válidos para las mujeres. Pero el lenguaje con el que se describe la presencia de la mujer, pues refleja esa sociedad machista, ¿no? Porque es la bella jugadora, o las bellas mujeres con sus bellos atuendos embellecen el estadio, ¿ya? Con su presencia. Entonces ese es el discurso tradicional. Pero ya desde los años 30 hay unas mujeres que empiezan a reivindicar su participación como un mecanismo de liberación, y lo dicen textual, lo dicen explícitamente, ¿no? Si nosotros triunfamos en el deporte, es una muestra que podemos triunfar en otras actividades. Entonces queremos competir, queremos ganar. Y empieza a surgir ese discurso, pero no empaña al otro, no lo opaca, porque sigue habiendo un discurso muy machista en torno al deporte. Y yo ahí tomo un ejemplo de una torera, o mejor, una rejoneadora que nació en Chile, pero que se crió en Perú, Conchita Cintrón, que era muy famosa en Europa, en España, y viene aquí en una temporada en el año 47, viene a Medellín y viene a Bogotá. Y es un éxito total, porque atrae muchísima gente y además le va muy bien. Y los artículos de prensa que hablaban sobre su actuación parecían destacar sus méritos técnicos, ¿no? Es decir, hablamos de ella porque es una gran rejoneadora, es decir, porque sabe.
pero ahí mismo vuelven a caer en el cliché de la mujer De lo bella, estético. de lo estético. Tanto así que un artículo que elogia mucho sus capacidades técnicas se llama un torero con nombre de mujer, ¿no? Es decir, no se le reconoce sus capacidades como mujer, realmente como mujer torera, sino que sigue ese discurso patriarcal. Bueno, y llegamos de pronto en este proceso evolutivo a cuando Colombia quiere salir del país con sus deportistas. Pero encuentras también ahí pues que la salida no es una salida técnica, competitiva, representativa realmente, sino que es más producto también de la aventura hacia Berlín 36, por ejemplo, que fueron los primeros olímpicos en los que tuvimos una delegación, aunque desde el 28 estábamos tratando de ir. Hay también una evolución, entonces hay un deseo de Colombia por engancharse con un deporte global, con un deporte que es mundial, y hay visitas de algunos equipos que vienen de América Latina aquí a Colombia, pero son equipos de muy baja calidad, ¿no? Y aún así nos ganan equipos de Curazao y de Panamá, entonces es una verdadera vergüenza. Y cuando Colombia empieza a participar en los primeros campeonatos sudamericanos tampoco le va bien. Y a eso se suman escándalos, entonces a los jugadores les gustaba mucho tomar trago, entonces hacían uno que otro escándalo y la prensa aquí, porque hay también mucho regionalismo, entonces como muchos jugadores eran de la costa atlántica, la prensa bogotana les daba palo porque los costeños son indisciplinados. Pero a esa olimpiada a la que tú te refieres, a la de Berlín, a la de Hitler, allá en la Alemania nazi, van unos cuantos participantes y yo no tengo mucha idea de qué hicieron allá en términos deportivos, pero sí en otros términos, porque Semana dice que se la pasaban en los brazos de bellas representantes de la raza aria, tomando exquisita champán. Sí. Deportivamente no sé cómo les fue. Sí, pero hay una reseña en ese sentido. Bueno, no hemos hablado hasta ahora del deporte como una política de Estado. ¿En qué momento descubres tú que todo esto que es iniciativa privada de colegios, incluso algunas organizaciones sociales, motiva, despierta, como que provoca que el Estado reaccione y que el Estado comience a sistematizar una estructura deportiva que conduzca hacia algo? Porque pues todo lo que hemos visto hasta el momento es casi que un viaje espontáneo de las ciudades, de los deportistas. Sí, en buena medida toda esta historia es una historia liderada por iniciativas privadas. El Estado no estuvo ausente, pero su participación fue escasa, y eso lo veo en que los deportistas, los directivos, el público, quienes mandaban cartas a los periódicos, siempre exigían mayor presencia del Estado, un Estado que estaba muy ausente y que poco ayudaba. El Estado sí tuvo una participación importante y fue en la construcción de estadios. Entonces, porque aquí, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, en donde cada equipo que quería existir tenía que contar con su propio estadio y construirlo por su propia cuenta, o el caso inglés, aquí los estadios no son privados, son de las alcaldías, son de los municipios, y hay participación entonces gubernamental, que ahí se construyen los estadios en las diferentes ciudades del país. Pero no hay mayor participación del Estado. Hay unas leyes allá de los años 20, finales de los 20, en que dicen que el deporte tiene que ser obligatorio en la educación, que cada ciudad de más de no sé cuántos habitantes tiene que tener un estadio. Eso nunca funcionó bien porque las críticas fueron permanentes, pero sí participó en esto y en la organización de esos Juegos Olímpicos nacionales. Sí. Tocas un tema que cuando comparamos, por ejemplo, la evolución de lo que ha sido la organización deportiva, nosotros no copiamos el modelo, si es que tuviéramos que copiarlo o no, del club del barrio, porque cuando uno encuentra referentes como el que acabas de mencionar, como Argentina, es en el barrio en donde se comienza a gestar el club, y el club tiene sus socios y tiene sus deportes y se comienza a destacar, y hay una tremenda identidad local de lo que es el club. Eso acá no tuvo ningún tipo de repercusión. No se dio nunca así, y aquí el deporte, a diferencia del caso argentino, nunca generó la misma atracción y nunca provocó esas creaciones de identidades locales, barriales, que se dieron de manera muy fuerte allá en Argentina, en Inglaterra, en Brasil, por ejemplo. Aquí no, aquí era un equipo de la ciudad, existían desde los años 20 y 30, pero no había para nada jamás una identidad fuerte.
Ahorita estoy dirigiendo la tesis de un estudiante de doctorado que está haciendo su trabajo sobre las barras bravas, ¿ya? Algo muy específico. Y él, con él descubrí, gracias a él, que Millonarios, que hoy es un equipo que despierta una fanaticada importante, que tiene una barra importante también, desarrolló unos símbolos identitarios propios solo a partir de los años 80, ¿ya? Con el himno y con ciertos gestos que hacen en los estadios y con la defensa de la ciudad. Es decir, es muy tardío. Claro. Para ese entonces en otros países la identidad, la relación entre el público y su afición y su estadio, su equipo era mucho más fuerte, ¿no? Quizás eso, sin querer dar un salto en el tiempo, pero justifica desde la génesis por qué, por ejemplo, nuestros equipos de fútbol se llaman como la ciudad. Porque cuando uno ve, por ejemplo, que un equipo de fútbol argentino se llama Gimnasia y Esgrima, ¿qué tiene que ver? Pues que nació como un club de gimnasia y de esgrima. En Brasil, en Río de Janeiro, está Vasco da Gama, que es un club de regatas, en realidad. Pero aquí entonces termina siendo todo, como bien lo descubres tú, regionalismo. Entonces, el equipo es de Medellín, el de Barranquilla, el de Atlético Bucaramanga, dando un poquito un salto ya hacia lo que estás haciendo en cuanto a la época del dorado en el fútbol. Claro, sí, pero la idea esa de identidad estrecha entre uno y otro es muy débil. Está relacionado con otros asuntos más complejos, ¿no? Que no los desarrollo ahí, por la debilidad de la identidad nacional en Colombia, ¿no? Sí. Obviamente el libro termina con unas conclusiones y pues si seguimos hablando pues de pronto no lo van a leer porque estamos hablando de muchos aspectos relacionados, pero ¿tú qué podrías concluir de esa primera mitad de siglo? ¿Qué se pudo haber hecho bien y de pronto en esas raíces puede encontrar uno deficiencias que uno pueda explicar hoy de un deporte como en Colombia, que tenemos mucho potencial desde lo físico, desde lo técnico, desde lo racial? Aquí vienen personajes que dicen ustedes con todos los biotipos que tienen deberían ser fuertes, potencias, mucho más desarrollados. ¿Puede haber algo de esos vacíos en la génesis que tú encontraste en este libro? Pues seguramente, porque no lo conozco, pero seguramente la participación del Estado hoy es mucho mayor, ¿no? Hay muchas entidades, hace poco se creó un Ministerio del Deporte, algo impensable hace unas décadas. Seguramente la participación es mucho mayor hoy en día, ¿no? El auge del ciclismo, con buenos resultados, tienen que ver no solamente con iniciativa privada, sino con participación del Estado. Pero en el fondo sigue, yo creería que todavía hay debilidad de la presencia estatal, ¿no? El Estado aparece para premiar a un jugador o a un equipo cuando ha ganado. Entonces lo de casa, la medallista esta que obtuvo esta presea en tal juego, ¿cierto? Pero no es una política que viene de atrás. De antes. Entonces, seguramente ha cambiado esa presencia, hoy es más fuerte, más institucional, más organizada, pero con enormes vacíos todavía, creería yo. Y del lado del periodismo deportivo, si bien no es el centro de tu análisis, pero en este libro hay demasiado recuento muy acucioso de lo que fue el papel del periodismo deportivo. Pues es que yo creo que sin el periodismo deportivo no se entiende el desarrollo del deporte, porque jugó un papel fundamental. Precisamente, de pronto ante la debilidad del Estado, el periodismo no solamente informaba acerca de las competencias que había, el periodismo difundió las reglas de juego. Entonces, ¿cómo se juega esto? El periodismo tradujo reglamentos que venían en inglés o en francés, para que aquí medio lo conocieran. El periodismo exhortó a las autoridades para que intervinieran en el deporte. El periodismo todos los días publicaba artículos exaltando las bondades del deporte, ¿no? Para que el país se uniera, para que el país progresara, para que el país superara esas taras raciales que lo perjudicaban. En muchos ámbitos el periodismo es un papel fundamental para consolidar al deporte. ¿En este descubrimiento tú encuentras alguna disciplina deportiva que haya sido realmente nacional? Pues hay dos actividades de las que se habla mucho. El fútbol está más generalizado y después el béisbol, pero el béisbol está muy localizado, es muy regional. Yo creería que la prueba deportiva que realmente va a tener una mayor resonancia va a ser la Vuelta Ciclista, a partir del 51. El fútbol es importante en unas cuantas ciudades, pero el fútbol era de las ciudades. Sí, de pronto un jugador tenía origen campesino, de pronto gente del campo se arrimaba a una ciudad a ver un partido, pero el ciclismo sí atravesaba el campo.
por esas destartaladas carreteras, y muchos de ellos eran de origen campesino. Y yo creo que eso sí despertó una fiebre nacional, con las transmisiones radiales, poco después con las transmisiones televisivas. Eso sí sería más nacional. Y ya estamos entrando a la segunda mitad del siglo. Exactamente, un periodo posterior. Personalmente, de todas las historias que tú cuentas acá, me llamó poderosamente la atención la crónica de un atleta que, hablando ahora sí de resultados, es exhortado como un gran semifondista y fondista, se va por tierra a representar a Colombia al Perú y muere en un accidente de tránsito. Cuéntanos un poco lo que fue para el país en general esa historia. Y creo que con eso, pues, por si no vamos a spoilear todo. Era un atleta de origen, como muchos de ellos son humildes, llamado Jorge Nova, y había participado en competencias en Estados Unidos y no le había ido nada mal. Y a la prensa hablaba mucho de él, y paréntesis, ¿no? La prensa promueve, en un país racista y clasista como este, se sorprende uno que la prensa le diera tanta importancia a deportistas de muy bajos recursos y muchas veces negros, y los convierte en héroes nacionales. La revista Semana, que era muy prestigiosa, recién fundada, empieza a hablar ya de deportistas. Y este Jorge Nova se va para Lima, deporte amateur, no tenía un peso, muchas veces por ir a participar en las ruedas los echaban porque se ausentaban por ir a competir y tienen que mendigar recursos. Interesante, el Estado no le dio plata a este tipo y no le pagó el ticket de avión cuando ya la aviación lo hubiera podido llevar allá. Y el tipo se da en un bus y lo que leí es que tampoco fue muy prudente, sacó la cabeza por la ventana y habrá pasado un carro al lado y lo habrá decapitado. Pero hicieron casi que no es nacional, porque un avión del ejército va y lo... Ahí sí le mataron el avión. Creo que es muy contemporánea también la historia. Y lo traen de vuelta a Bogotá para hacerle grandes honores y con mucha resonancia en la prensa, porque mucha prensa habla de lo que le sucedió a Jorge Nova. Pero este caso es importante porque muestra cómo el deporte se populariza y cómo es un trampolín social para muchos jóvenes de este origen social y racial. Una inspiración, ¿no? El reconocimiento social producto del deporte. Pues Ricardo, gracias. Bueno, y gracias a Unidades que me escogió para presentar este libro, y entonces ahora ustedes son los dueños de la palabra. Cuando el Señor supere la atorada. No, viendo que tú fuiste a un montón de fuentes y fue como entrar a los periódicos de la época y demás, ¿qué se podría decir de la mentalidad? Pues ya que estamos hablando aquí con un historiador, o sea, ¿qué lograste como captar de esa mentalidad de ese principio de siglo que haya cambiado o no? Acabamos de, pues tú acabas de decir, es un país racista, es un país clasista, es un país, obviamente el Estado no se ha organizado como, mejor dicho, quisiéramos como, yo sí quisiera particularmente como una ilustración para ver si de pronto nos da un poco de ilusión pensar que sí hay algún tipo de cambio con respecto a esa primera mitad del siglo. Pues sí hubo cambios, y más que mentalidad hablaría uno de mentalidad, porque la mentalidad de qué sector, de qué región, claro, etcétera, etcétera. El deporte tuvo buena acogida, muy buena acogida en la prensa, y lo promueve, y yo veo que va a jugar un papel importante en la promoción social de estos personajes, porque son personajes muy pobres, y algunos de ellos empiezan a vivir del deporte. Y no son mal vistos, son bien aceptados por una prensa muy elitista, una prensa bogotana del tiempo, de los Andes, todo esto, pero hay ahí como una aceptación. Pero va a haber también unos debates. Muy a finales de ese periodo, es decir, hacia mediados del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, al final de los 40, es un país que se está transformando, es un país cada vez más urbano, es un país más industrializado, más capitalista, un poquito menos apegado a la iglesia, un país con más entretenciones, entre ellos el deporte. Es un país en el que se empiezan a ver las masas, esa gente
que antes estaba por ahí en el campo y que no suscitaba mayores peligros, ahora está aquí presente y la veo yo en el cine, la veo yo en el deporte, la veo yo por las calles, la veo en todos lados. Y eso a algunos no les preocupa y a otros les preocupa. Y esas masas se ven en el fútbol. Y hay espíritus muy selectos. Y ahí yo estuve a un personaje importantísimo, un periodista que llamaba Calibán, que era Enrique Santos Montero, el hermano del periódico de Enrique Santos, de Eduardo Santos, el presidente. Y ese Calibán es un elitista monstruoso. Entonces él sueña con el buen cine, él sueña con las buenas películas y va a sus películas francesas. Y cuando en el radio le pasan esos espantosos porros y esos, mejor dicho, despotrica de lo que es vallenato, tango, porro, que está teniendo lugar importante aquí en Bogotá, y va a despotricar también del deporte, precisamente por su carácter masivo. Entonces ahí no vemos ningún rasgo, ningún cambio en la mentalidad. Pero en otros sí, en otras personas que incluso son de la élite, hay algunos cambios. Y yo veo que es un país un poquitico más incluyente, ¿no? Entre ellos se ve el deporte, pero también el lugar de las mujeres, el lugar de ciertos sectores, se ha masificado, ¿no? Con la política, con un Gaitán, por ejemplo. Entonces, algunos cambios todavía lentos, pero perceptibles. Bueno, yo sí tenía un comentario para que, pues de pronto su opinión, y es el tema de que hasta qué punto, digamos, se romantiza al jugador humilde, ¿no? No sé, Oscar Figueroa, Jerry Mina, Nairo Quintana, Rigo, que pues son todas esas personas que vienen de situaciones muy paupérrimas, muy humildes, y no sé hasta qué punto se romantiza eso para no invertir realmente en deporte, porque en lo personal creo que la mayoría de estos personajes deportistas contrastan con ese historial tan humilde, tan pobre. Entonces sí, no sé hasta qué punto es una excusa realmente del Estado para no invertir lo que realmente se debería invertir en deporte, porque pues en lo personal no escucho de ninguno que haya tenido una preparación previa muy amplia con, digamos, estudios deportivos o incluso con pues, digamos, estos temas de presupuesto que vienen de parte del Estado. Entonces pues sí, quisiera... Pero yo creo que ahora, en estos tiempos, es muy diferente a la época que yo estudio. Y en esa época, yo lo que veo en la exaltación de ese deportista de origen humilde es el triunfo del mérito, de la meritocracia, que es un valor muy democrático. Triunfa no por mi apellido, no por lo que yo heredé, no por el color de la piel, no triunfo porque lo merecí, por mi disciplina, por mi esfuerzo le gané a otros, me lo merezco. Y eso es lo que está exaltando la prensa en ese momento. Yo creo que hoy en día la intervención, la participación del Estado es mucho más fuerte, mucho más visible, no sé si Germán ahí puede complementar eso, que lo que era antes. Pero antes no sé si sea una... Yo lo que veo es que uno puede decir, vea, la sociedad colombiana está cambiando, porque esa persona que antes no tenía cómo ser visible, cómo ganarse una platica, cómo ser reconocido como un héroe nacional, porque está Jorge Nova, pero hay unos beisbolistas también, los primeros futbolistas, 47. o los primeros ciclistas van a ser héroes nacionales. García Márquez entrevista antes al Zipa, a Ramón Hoyos, y Botero le hace un cuadro también a Ramón Hoyos. Entonces ya son figuras nacionales, ¿no? Ahí yo no veo como una estrategia, ¿no? Yo veo que se está exaltando y ahí está cambiando en algo el país, pero es un cambio a medias, porque esa persona negra, pobre, puede triunfar en el deporte, pero difícilmente triunfa en otras áreas. No va a triunfar en la política, no van a ser rectores de universidades, no van a ser médicos, o con mucho más esfuerzo, con muchas más dificultades. Entonces, el deporte permite triunfar, pero es como una escalera paralela de ascenso, pero las otras, las tradicionales, siguen ahí un poco más cerradas. Yo quisiera complementar algo porque esa visión tuya es una visión muy universal, pero hay que tener en cuenta que el deporte a nivel universal está dividido en dos grandes fragmentos. En aquel deporte que es política de Estado, en donde uno sí encuentra, por ejemplo, bueno, ¿dónde queda todavía el comunismo? China dice que es una economía de mercado, ya no es comunista, pero hay países que han declarado el deporte como una política de Estado para sobresalir a nivel internacional. Y ahí es donde uno ve, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, la China comunista, los países socialistas que tienen una política de Estado muy fuerte en
ver cómo internacionalmente se destacan por el deporte. En el mundo occidental, por el contrario, tenemos ese imaginario que los deportistas en Colombia surgen de la nada, son muy pobres, pero cuando uno ve la historia de muchos deportistas, incluso en los Estados Unidos, lo que dice Ricardo es muy cierto. Hay un desarrollo paralelo de exitismo que nace también de ese tipo de esfuerzo. Uno piensa en un jugador como Johan Cruyff, y cuando uno se da cuenta, Johan Cruyff es hijo de la mujer que hacía el aseo en el equipo Ajax. Es decir, la mayoría de los orígenes de los deportistas que triunfan es un origen muy humilde, es un origen en realidad muy pobre, y vienen a tener ese reconocimiento después de hacer un gran esfuerzo de carácter personal e individual. Latinoamérica también está lleno de grandes campeones que uno dice, pero ¿de dónde surgieron? Por Dios, ¿quién los apoyó? Entonces, a veces uno se queda con ese imaginario que este es el único país en donde no se apoya y que ellos surgen de la nada, pero es que lo que dice Ricardo es una manera paralela de lograr el éxito. Y una persona que tenga la posibilidad de estudiar, de ser profesional, de hacer una carrera, como bien dice Ricardo, de destacarse en otras cosas, de pronto toma el deporte como un hobby, pero otros dicen, me voy a sacrificar por esto, y los sacrificios son enormes, e históricamente han sido enormes. Oigan, no, bueno, yo tuve la oportunidad de leer el libro, y pues primero quería felicitarlo por esa investigación tan exhaustiva, ¿no? Y a manera de sugerencia, y creo que Ramón ya se lo había mencionado, es que el tema se presta como para, a nivel editorial, insertar un cuadernillo con imágenes, porque, es decir, yo como diseñador gráfico, y usted lo menciona en el libro, entre otras cosas, a este personaje, Sergio Trujillo, que es un padre del diseño gráfico en Colombia. Y él hizo unos magníficos afiches para los Juegos del 38, que es una cosa que la gente debería ver y rever, pues, porque son magníficos. Yo creo que ese es... Perdón, y para terminar, sí, no se me acelere, no entiendo. También me llamó mucho la atención de cómo la infraestructura del transporte en ese comienzos en esos primeros 50 años, cómo va evolucionando, ¿no? Y en la medida que los deportistas también deben ser desplazados de un lugar a otro, por río, no sé. Bien, sí, yo creo que un vacío del libro fue la falta de imágenes, porque no solamente porque es un complemento, es porque es esencial para entender el deporte, ¿no? Y había cualquier cantidad de imágenes, porque hay reporteros gráficos, los llaman así, y hay concursos de fotografía deportiva, empieza a ver ya a finales de los 40. Entonces está apareciendo un nuevo género dentro del periodismo, además del periodista deportivo que empieza a aparecer, está también el reportero, lo llaman el reportero gráfico. Yo aprendí muchísimo con las imágenes, ¿ya? Veía todo, ¿no? Las caras de los jugadores, los uniformes, los estadios, el tamaño de los estadios, la cantidad de gente que iba, las mujeres que había, el paisaje que está detrás, y cómo las imágenes seguramente le decían muchísimo a la gente que leía la prensa de esa época. Entonces sí, ahora me doy cuenta que fue un vacío bastante importante del libro, esa imagen fotográfica. Y dos, claro, otra de las cosas que yo me pregunté era, bueno, estos juegos que se realizan cada X tiempo y que quieren ser nacionales, que agrupan a gente de ciertas ciudades por lo menos, en 1928 en Cali, y quieren llevar a gente de Barranquilla. ¿Cómo se desplaza la gente de Barranquilla hasta allá? ¿Ya? Pensemos hoy en día en que no hay aviones, pensemos en las carreteras de hoy en día, se demoran sus buenas horas. En esa época no existían esas carreteras y eran generalmente transbordos entre río, fluvial y ferrocarril, y algo de carreteras en muy mal estado. Entonces eran viajes que tardaban varios días, a veces una semana. García Márquez en sus memorias, cuando viene aquí a Bogotá, todavía cuenta que él le tenía pánico a los aviones y se desplazaba en tren y en barco, y para él era la felicidad porque se armaban unas parrandas, como él dice, en esos viajes, pero eran viajes imposibles para un deporte más moderno. Entonces el transporte también se va desarrollando. Ya para las del 41 y ya para el fútbol del Dorado hay aviación comercial en la que cabe un equipo, porque había aviones pero para 10, 15 pasajeros. En un comienzo no había aeropuertos, aterrizaban en
en el río, para venir a Bogotá, acuatizaban en el río Magdalena y de ahí trepe a Bogotá. Entonces todo eso se tuvo que desarrollar para que el deporte también pudiera transformarse en otro tipo de deporte. Pero esa es una transformación fundamental, la de los transportes en el país, más que la de las mentalidades. Bueno, muchas gracias. Pero qué lástima el tren, porque las crónicas de viaje en tren eran maravillosas y eso desapareció. Bueno, Muchas gracias, muchas a leer gracias el a libro. ustedes. Muchísimas gracias.